disponernos en esta mañana para la predicación de la palabra del Señor. Permítame un segundo. Muy bien, hermanos. Leí una historia que no sé si es real. Hoy en día, hermanos, en la época de la posverdad, ya nosotros no sabemos qué es verdad y qué es mentira, de lo que ve uno en las redes, de lo que uno escucha. Pero leí una historia que no sé si es real o no, pero que yo la voy a usar porque conecta muy bien con lo que quiero predicar. Una mujer cristiana llamada Anna Smith llegó al hogar de una familia muy pobre, donde el señor de la casa, el esposo y padre de la casa, estaba muy, muy enfermo. Y ella llegó, era una mujer cristiana, llegó con el deseo de predicarles el evangelio y hablarles de Cristo. La mujer, tan pronto entra, el hombre, muy malhumorado, le dijo lo siguiente: no quiero que nadie ore aquí, ni que nadie lea la Biblia, porque no creo en ninguna de estas cosas. Inmediatamente Ana sale de allí y decide y le dice al hombre que ella va a regresar con ayuda para él. Y efectivamente se va, consigue ropa, consigue comida, consigue una cantidad de ayuda y llega a la casa con todo lo que consiguió. Y el hombre le dice, después de recibir las cosas, le dice: léame por favor la historia del buen samaritano en la Biblia. Ella lee la historia del buen samaritano al enfermo y al final el hombre le dice lo siguiente: he visto a muchos sacerdotes y levitas, pero nunca había visto un buen samaritano. He visto a muchos sacerdotes y levitas, pero nunca había visto a un buen samaritano. Hoy vamos a meditar en una de las parábolas más encantadoras de la Biblia, de las que contó nuestro amado Jesús. Y esta parábola, que es la parábola del buen samaritano, tiene un enorme riesgo, esta parábola. Y es que terminemos quedándonos con que esta parábola, o el propósito y la enseñanza de esta parábola, se reduzca a una exhortación ética acerca de ayudar a los necesitados. Por lo general, la parábola del buen samaritano se relaciona específicamente con ayudar a los necesitados. Y el riesgo que tenemos es que terminemos asumiendo que esa parábola se trata solamente de eso, que fue escrita exclusivamente para empujarnos a ayudar a los necesitados. Vamos a ir a la parábola y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25. La parábola está desde los versos 30, pero vamos a leer desde el verso 25. Te invito a abrir su Biblia y estar de pie para que leamos la palabra de Dios juntos. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el otro. Dice así: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídamelo, y
todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El título de esta predicación es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver en esta mañana. Y vamos a acercarnos a este pasaje en 3 momentos. El primero es de una pregunta provocadora que hay en los versículos 25 al 29. Luego vamos a mirar una respuesta confrontadora de parte de Jesús, 30 al 37. Y ahí finalmente vamos a ver una revelación transformadora que está presente en la parábola. Hermano, nuestro texto comienza con un experto de la ley, con un maestro de la ley, planteándole una pregunta a Jesús con un único propósito. ¿Cuál era el propósito del experto de la ley al plantearle la pregunta a Jesús? ¿Qué buscaba? Probarlo, provocarlo. No tiene otro propósito. La pregunta que él plantea, ¿cuál es? Verso 25. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hermano, esa parábola no es posible verla sin tener en cuenta esto. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el maestro de la ley o el experto de la ley lo está probando porque se supone que si alguien sabe la respuesta es él o no. ¿O no? ¿Cierto? Él es el experto de la ley. Él es el maestro. Esa es su especialidad. Así que seguro él sabe la respuesta. Así que lo que está pasando aquí es que el experto de la ley no pregunta por ignorancia. No es porque no sepa. No pregunta porque tenga deseo de aprender más. Él no tiene el deseo de aprender. Él lo hace porque quiere avergonzar a Jesús. Él quiere probar a Jesús, quiere avergonzarlo y quiere impresionar a la gente que está a su alrededor. Ahora, es posible que los oyentes estuvieran esperando a esa pregunta: Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es posible que los que están alrededor estén pensando o estén esperando escuchar un listado de cosas, ¿sí? Una lista de requisitos, tal cual como seguramente esperaba el joven rico. ¿Se acuerdan que el joven rico hace la misma pregunta? Es la misma pregunta. Y ellos que están acostumbrados a que les digan fórmulas, haga esto, esto, esto y esto, porque si lo hacen van a merecer esto, se van a ganar lo otro. Seguramente están esperando que haya un listado, porque si no es tan largo el listado y si es posible cumplirlo, pues se ganan la vida eterna, se merecen la vida eterna. Ahora, Jesús, que sí es el verdadero maestro de maestros, le responde a la pregunta con otra pregunta. Si él es un experto de la ley, le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué lees en la ley? Y el maestro, que sí sabía, le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso, hermanos? Esa es la Shema, Deuteronomio capítulo 6. Es la Shema. El Señor se las dio, y en esa Shema, amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y amarás al prójimo, se resume toda la ley del Señor. Porque los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos apuntan a amar a Dios. Los otros 6 mandamientos del mandamiento 5 al 10 tratan de amar al prójimo. Así que toda la ley se resume en estos 2 mandamientos: ama a Dios y ama al prójimo. Y esta es la Shema, capítulo 4, que ellos debían repetir a los hijos y a los hijos de sus hijos y tenerlo en todas las partes. Y la respuesta de Jesús a lo que él dice que se lo sabía de memoria es: muy bien, tienes 10. Respondiste correctamente. Ahora lo que queda, le dice, es fácil. Ve y haz lo mismo. Ve y obedécelos. Ve y cúmplelos. Ahora, hermanos, aquí hay que hacernos una pregunta muy importante, y es esta: ¿será que Jesús está enseñando
o está enviando a este hombre una salvación por obras? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Ama a Dios y ama al prójimo. Ok, ¿quieres heredar la vida eterna? Ama a Dios y ama al prójimo. Pregunta, ¿será que lo está enviando una salvación por obras? ¿Será que Jesús está enseñando que la vida eterna se gana, se logra, se hereda si amo a Dios y amo al prójimo? Nosotros hoy tenemos más luz y nosotros hoy sabemos por las mismas escrituras que esto sería contrario al evangelio, porque si la salvación se gana o se hereda a través de amar a Dios y amar al prójimo, no necesito a Cristo. Si pudiera. El asunto aquí, hermanos, es que Jesús sabe, y es lo que quiere ayudarle a entender a este maestro, que ciertamente es imposible amar a Dios y es imposible amar al prójimo de forma continua con la totalidad del ser. Jesús lo que está haciendo aquí es que la ley expone nuestro pecado. Haz esto y vivirás. Jesús lo que está diciéndole es, ok, ¿tú crees que la vida eterna se hereda a través de amar a Dios y amar al prójimo? Ok, inténtalo, hazlo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todos los días de tu vida, todo el tiempo, sin faltar un solo momento, todo el tiempo, y ama al prójimo todo el tiempo. Hazlo. Este hombre debió haber reconocido que realmente no amaba a Dios y no amaba al prójimo como debería hacerlo. Hermanos, mire, lo que Jesús va a hacer en distintos momentos en las escrituras es que cuando hay una persona que se quiere justificar a sí mismo, que cree que puede ganarse la salvación, la vida eterna, por medio de sus propios medios, su esfuerzo, lo que Jesús termina haciendo es colocándole todo el peso de la ley sobre sus hombros, para que se rinda y pueda decir, no es posible. Pero este hombre no quiere reconocerse como tal, él no quiere reconocerse como una persona necesitada. Así que yo les quiero preguntar en esta mañana, ¿quién de los que están en este auditorio? Levánteme la mano. Si alguno de ustedes ha logrado amar a Dios con todos sus pensamientos todo el tiempo, con todos sus sentimientos y emociones todo el tiempo, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿quién de ustedes ha amado a Dios con todo su ser todos los días de su vida, cada minuto y segundo de su vida? Levánteme la mano. No vino, porque no existe. Segunda pregunta, ¿quién de ustedes ha amado a su prójimo con todo su ser, todo el tiempo, cada minuto de su vida, desde que nació hasta ahora? ¿Quién de ustedes ha amado a su prójimo como a usted mismo cada momento de su vida, desde que nació hasta ahora? Tampoco vino. ¿Saben por qué no vinieron? Porque no existen. Porque no hay una sola persona sobre la tierra que haya amado a Dios y haya amado al prójimo con todo su ser, todos los momentos y días de su vida. No lo hay. Lo que el Señor quiere con este hombre es que entienda que tiene la ley encima y que no puede cumplirla. Lo que este experto de la ley debió haber dicho fue, ok, Señor, es verdad, no. No hay manera, no puedo amar a Dios como Él exige y no puedo amar al prójimo. Pero Él no sabe que solo podrá heredar la vida eterna gracias a la misericordia de Dios y no por su propio esfuerzo. No hay una lista, no hay tal cosa como haz esto y lo tendrás. El Señor lo pone ahí es para que nos demos cuenta que no podemos cumplir. Cuando él escucha esto, entonces contraataca con otra pregunta. Ok, si la salvación se hereda por amar a Dios y amar al prójimo, venga, acláreme quién es mi prójimo. ¿Ustedes creen que él no sabe? Pero permítame aclarar algo aquí, hermanos. Mateo 5:44, allí en el Sermón del Monte, ustedes recuerdan que Jesús tiene unas conversaciones con los discípulos donde en ciertos momentos les dice, oísteis que habéis dicho. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero yo les digo.
Uno de ellos es este: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Se acuerdan? Eso es Mateo 5:44. Y ahí es cuando él les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, háganle bien y todo eso. Pero noten esto, hermano, el texto no dice, escrito está que amen al prójimo y odien al enemigo. Eso no es lo que dice. El texto está diciendo, habéis oído. Quiere decir que los fariseos, los escribas, los expertos de la ley, le habían añadido al mandamiento del Señor. Porque en el Antiguo Testamento no hay un solo versículo que diga que debes odiar a tu enemigo. No está en la ley, hermanos. Lo que Jesús está haciendo es corregir un mal concepto de prójimo. En Levítico 19, si quieren mirarlo, hermano, ¿de dónde sacaron ellos esta mala interpretación? Yo creo que la sacaron de acá, de Levítico 19, que es el primer texto donde aparece amar al prójimo. Dice así Levítico 19, versos 17 al 18. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿Saben qué es lo que están interpretando estos hombres? Si ustedes se dan cuenta, el Señor le está diciendo, no odies a tu compatriota. No puedes odiar al que es parte de tu pueblo, le está diciendo. ¿Sí? No vayas a cometer ese pecado. Tú no puedes odiar a tu compatriota, ni puedes odiar al que hace parte de tu pueblo. Ahora, ¿cómo creo yo que estos están entendiendo este texto o interpretando este mandato? Ellos lo que están diciendo es, ok, no podemos odiar a nuestros compatriotas y cercanos. Ah, pero los que no son compatriotas, los que no son cercanos, a esos sí los puedo odiar. ¿Sí? Así que lo que el experto de la ley está intentando preguntar acá es, ¿dónde trazo la línea divisoria entre los que puedo amar y los que puedo odiar? Mira, hermano, los fariseos eran expertos en añadirle a las escrituras. Los fariseos le añadieron que podían odiar al enemigo. Para ellos, hermanos, su prójimo eran los mismos judíos, los mismos cercanos, los mismos del pueblo. Todo lo que no era judío, todo lo que no era compatriota y que no hacían parte del mismo pueblo, eran enemigos para ellos. No eran prójimo para ellos. Así que esta segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo?, que es el título de esta predicación, es la que genera la parábola. ¿Por qué Jesús decide contar la parábola del buen samaritano, como se conoce? Por esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Hermanos, Jesús pudo haber evitado la parábola. Jesús pudo haberle simplemente dado la respuesta clarita a él. Pero Jesús es un pedagogo impresionante. Él sí es un mejor maestro. Él sí es un mayor maestro. Este sí sabe. Y Jesús pedagógicamente utiliza una ilustración con el fin de que él mismo descubra la respuesta y que a partir de ese descubrimiento actúe. Así que, hermanos, aquí esto es lo que yo creo que Jesús quiere hacer con esta parábola. Jesús utilizará esta parábola para corregir el concepto de prójimo y para extender el concepto de prójimo al extremo más radical, al límite más radical. Si ustedes recuerdan, en el Sermón del Monte aparece, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero la Biblia sí dice que no matarás. Ese es uno de los mandamientos. Así que lo que hace con ese mandamiento es ampliarlo. Pero en este está corrigiendo. Ustedes le añadieron que podían odiar a su enemigo. Jesús les está contando esta parábola para corregir el concepto equivocado que tenían de prójimo, de pensar que mi prójimo es el cercano, es el que es familia, es el que es pueblo nuestro, y para extender el concepto de prójimo a los límites más extremos posibles. Y eso nos lleva a la parábola. Capítulo 30, verso 37. Esta parábola tiene unos elementos. El primero de ellos es el lugar. ¿Por qué Jesús
ponen la parábola en el camino de Jerusalén hacia Jericó. Yo creo que puede ser por varias razones. Una de ellas es que Jerusalén quedaba como a 900 metros sobre el nivel del mar, y Jericó quedaba como a 500. Ellos tenían que bajar. Eran 21 kilómetros de recorrido. Pero ese camino era reconocido por lo peligroso. Rocas, cuevas. Eran muchos los ladrones que aparecían en la vía, y hay muchos registros acerca de eso. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, habla de esto. Mucho. Era un sitio muy, muy peligroso. Y era el sitio que recorrían por lo general los religiosos y el pueblo que iba a rendir adoración en el templo, sacrificios, etcétera. Era un sitio concurrido. Así que Jesús, al contar de este camino, no tenía que explicar nada. Todo el mundo lo iba a entender. Todo el mundo sabía que ese recorrido era de religiosos, era de pueblo, pero también que era muy peligroso. Cuando estaba preparando esto pensé, ¿con qué lugar yo pudiera comparar esto acá? Pero empecé a mirar barrios y yo dije, no, menciono este y qué tal que alguien viva por ahí, se me pone bravo. Me voy a arriesgar con uno. No sé si usted ha pasado por la 20 entre cuarta y segunda, más o menos, y tercera. Que eso es como la calle del Cartucho acá. ¿Sí o no? Si ustedes conocen ese sector, que sabe que está lleno de habitantes de calle, drogadicción, el que se mete por ahí o no conoce o es temerario, pues. Pero quien se mete por ahí, si sabe que es muy probable que de ahí salga sin nada y que lo roben y que lo golpeen y que le dañen. Esa es la idea que ellos tienen cuando está contando la parábola. Así es el camino de Jerusalén a Jericó. ¿Cuál es la situación? La situación es que un hombre que iba por un camino que a su casa le conducía, como dice por ahí una canción. Este hombre es asaltado, lo roban, pero no solo eso, lo desnudan, pero no solo eso, lo golpean de tal manera, fue tan brutal los golpes que le dieron que lo dejaron en estado crítico, botado al lado de la carretera. ¿Por qué me atrevo a decir que estaba en estado crítico? Porque el texto dice que lo dejaron medio muerto. Lo roban, lo desnudan y lo golpean. Yo creo que los ladrones cuando se fueron pensaron que ya estaba muerto. Y esto nos debe recordar que este hombre ahí botado en el piso, si una persona no lo auxilia, esa persona se muere. Lo que nos quiere recordar de ese hombre es que no puede salvarse a sí mismo. Es que esa persona medio muerta necesita la ayuda de alguien, que alguien lo socorra, que alguien lo sane, que alguien lo levante, porque él por sí mismo no va a poder. Quedó medio muerto, golpeado. Ahora, los personajes que aparecen en la parábola, uno de ellos son los religiosos. Y los primeros que pone el Señor allí son los sacerdotes, o el sacerdote y el levita, dos religiosos. Dos que representan, entre comillas, lo mejor de la sociedad de la época. Ellos son los puros, los santos, ellos son los que saben la ley, ellos son los que hacen los sacrificios, son los mediadores ante Dios, etcétera. Y posiblemente venían de Jerusalén de hacer sacrificios, de rendir adoración. Seguramente venían de Jerusalén de enseñar la ley, de practicar la vida religiosa. Y Jesús los escoge seguramente porque uno pensaría que un hombre así jamás dejaría a alguien herido en la calle. O sea, un sacerdote y un levita, un pastor o lo que sea, a la fija va a ayudar al necesitado. Pero lo que el texto nos dice es que el primero, el sacerdote, ve al hombre tirado en el piso y ¿qué hace? Se cruza de calle. Lo ve y se cambia de calle. Apenas lo ve. Y luego nos dice que el levita hizo exactamente lo mismo. Lo vio y se cruzó de calle. Se cambió de acera para no tener que estar cerca del personaje. Ahora, posiblemente en la historia alguien diría, bueno, un sacerdote
puede pasar de largo, pero dos religiosos no. Dos no la van a embarrar, dos la embarraron. Los dos pasarán de largo. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacernos? ¿Por qué no lo ayudaron? ¿Por qué no? Seguramente el hombre tirado en el piso es un judío, porque ese no era camino de samaritanos, ni tampoco era camino de gentiles, ese era camino de judíos, que bajaban de Jerusalén a Jericó. Seguramente era un judío, y si era un judío, era su prójimo en su entendimiento. ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no lo ayudaron? Y ahí yo creo que pueden haber posibles varias razones o excusas. Quizás una razón por la cual no le quiso ayudar es porque no sabe si es judío, si es gentil o es samaritano. Como está desnudo, tirado allí, no sabe. Porque tal vez pensaba que si es judío sí le ayuda, pero como no sabe, pasa de largo. Quizás una razón por la cual no le quiere ayudar es porque va de afán. ¿O no? ¿Qué tal que el hombre tenga un compromiso ministerial? ¿En serio? ¿Por qué dudan de él? De pronto el hombre tenía un compromiso ministerial. O de pronto el levita tenía doble trabajo en el templo y también en un lugar y tenía que ir a trabajar. Y si no va a trabajar, pues no pierde todo. Así que no tiene tiempo. Así que lo más rápido es, más fácil es volarse. Quizá la razón es porque si está muerto, no lo pueden tocar, porque quedan ceremonialmente impuros. Hermano, y en esa cultura, qué pereza quedar contaminado. Les tocaba aislarse 7 días, les tocaba hacer los ritos de la purificación. Así que no, me pongo a ayudar a este, voy lo toco, 7 días aislado, todos los ritos de purificación, no, qué pereza. O quizás, si no está muerto, pronto lo va a estar. Entonces, ¿para qué? Al final no lo va a poder ayudar. Porque lo que sea que haga son pañitos de agua tibia, igual se va a morir. Así que ¿para qué nos desgastamos? O quizás no se detiene, porque piensa que si se detiene, también lo pueden robar, también lo pueden golpear y puede terminar igual que el hombre botado allí. Así que quizás por miedo no lo hace. Hermanos, el punto que creo que la parábola quiere mostrarnos, más allá de las razones, porque no las sabemos, el punto es que los religiosos, la razón por la cual no le quisieron ayudar, por la cual pasaron de largo, por la cual fueron indiferentes, ¿saben cuál es? Porque no quisieron. ¿Por qué los religiosos no ayudaron al hombre medio muerto, robado, golpeado, que está tirado en la calle? No lo hicieron porque no quisieron. En palabras muy nuestras, muy duras, muy de nuestro vocabulario amoroso. ¿Por qué los religiosos no ayudaron al hombre botado en el piso? Porque no se les dio la gana hacerlo. No hay otra razón. Ellos, los religiosos, no lo quisieron ayudar, fueron indiferentes a la necesidad de este hombre porque quisieron pasar de largo. Alguien dijo lo siguiente: lo más peligroso del camino no son los malhechores, sino el egoísmo de los justos que lo transitan. En palabras de Martin Luther King, no me asusta la maldad de los malos, sino me aterroriza la indiferencia de los buenos. O en palabras de Tim Keller, el pastor Tim Keller o Timothy Keller, en su libro Misterio de Misericordia se llama. Dice así: al mostrarnos la indiferencia del sacerdote y del levita, Jesús desenmascara los muchos límites falsos que la gente religiosa le pone al mandamiento de amar al prójimo. Lo que está diciendo es que todos los límites que colocamos para no ayudar al prójimo son falsos. Lo que hay detrás es indiferencia, falta de amor, es no querer.
Así que, queridos hermanos, es posible que alguno esté ahí sentado diciendo, uy, qué religiosos tan horribles. Así son esos sacerdotes, levitas y esos pastores también son igualitos. Yo quiero decirle en esta mañana que usted no es mejor que ellos, que usted ha pasado de largo muchas veces por la necesidad de muchos y tampoco ha hecho nada. Y la pregunta que yo quisiera hacerle en esta mañana es, ¿cuáles son las excusas que nosotros, no las de los sacerdotes, las nuestras, cuáles son las excusas que nosotros usamos para no ayudar? No tengo cómo. Si tuviera, estoy muy ocupado, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Otra muy común, cuando alguien está necesitado porque me dio la pata. ¿Quién lo mandó? ¿Sí o no? Él se metió solito en eso. Él verá, no son mi responsabilidad, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Quién lo mandó a meterse por ese camino peligroso si él sabía que había ladrones? Vea que la semana pasada robaron a uno, ¿para qué se metió por ahí? No son mi responsabilidad, o quizás no los conozco. O quizás es que a mí me formaron, mi mamá me enseñó que no me meta en lo que no me importa. Que en pelea de marido y mujer uno se debe meter. Que no me involucre, que no haga esto, que no haga lo otro. Hermanos, nosotros también hemos pasado de largo. La pregunta es, ¿cuáles son tus excusas para no ayudar? Ahora, los judíos y los samaritanos eran enemigos a muerte. Se odiaban, eran primos, porque ellos eran judíos los dos. Solo que los samaritanos se mezclaron con los asirios en tiempos cuando los samaritanos tomaron Israel del norte, se mezclaron, se los llevaron, no sé qué, se mezclaron, y por eso los judíos no los ven con buenos ojos. Miren lo que dice la Mishnah, que es la tradición oral de los judíos. Hay dos naciones que detesta mi alma, y la tercera no es una nación: los que habitan en las montañas de Seir, los filisteos, y el pueblo necio que habita en Siquén. ¿Cómo se llaman estos primos? El que come pan de los samaritanos es como aquel que come carne de cerdo. Para los judíos, recuerden ustedes, tocar un cerdo, comer carne de cerdo, etcétera, es una abominación. Es lo peor. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Tocó fondo. Lo peor de lo peor es un cerdo. De tal manera que comer pan de un samaritano es lo peor de lo peor. Es quedar inmundo. Los judíos consideraban a los samaritanos étnica y religiosamente impuros, sucios, corruptos, y los samaritanos odiaban a los judíos. De hecho, Juan capítulo 4 versículo 9, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, son enemigos. Recuerdan a los discípulos diciéndole a Jesús: venga, Señor, hagamos caer fuego del cielo, que consuma todo esto. Aquí hay un samaritano que se detiene a auxiliar y ayudar a un enemigo judío. Decía hace un rato, hermanos, que Jesús está extendiendo el concepto de prójimo hasta los límites más radicales y extremos. Así que la pregunta, hermanos, de mi título de predicación es: ¿quién es mi prójimo? La respuesta es cualquier persona que necesite mi ayuda, inclusive mi peor enemigo. Jesús les corrigió la idea de que mi prójimo es mi familiar, es mi cercano, es mi hermano. No, mi prójimo es el que conozco, es el que no conozco, es el que es mi enemigo, es el que me ha hecho daño. Hermanos, si nosotros muchas veces pasamos de largo para no ayudar a los que conocemos, pasamos de largo para no ayudar a los cercanos, a los que amamos,
pasamos de largo para no ayudar a los que son familia, ¿qué esperanza tienen los que no conocemos? Y peor aún, hermanos, ¿qué esperanza tienen los que odiamos? ¿Qué esperanza tienen los que nos han hecho daño? ¿Qué esperanza tienen de que sean nuestro prójimo aquellos que vemos como enemigos? De hecho, esta semana se hizo tendencia el video de un profesor que se niega a comprarle panela a un señor que porque votó por Abelardo, ¿cierto? Se niega a ayudarle a su prójimo porque votó por el otro. Lo que pasa es que aquí el profesor la embarró subiendo el video. Pero ¿cuántos del otro lado están haciendo exactamente lo mismo y peor con los otros porque votaron por el otro? Yo quisiera hacerte una pregunta. Piensa por un momento. Piensa en una persona que te caiga mal. Pues somos cristianos, ninguno nos debe caer mal nadie, ¿o no? O sea, si usted pensó en alguien está mal. Era una prueba, hermanos. Piensa en alguien. Si a alguien le cae mal, si a alguien le ha hecho daño, si alguien es su enemigo, si alguien le ha lastimado, alguien que usted no quiere ver, esa persona que cuando usted la ve venir allí, usted se cruza de lado. Piensa en esa persona. Pregunta: ¿te detendrías a ayudar a esa persona? ¿Te detendrías a hacer todo lo que tengas que hacer por ayudar a esa persona que te ha hecho daño, que es tu enemiga? Porque esa es la idea de esta parábola. Ahora, el otro personaje que aparece ahí es el samaritano. ¿Cómo amó el samaritano? Fue movido a compasión. Esa palabra compasión en el griego habla de los intestinos, como que algo sintió adentro que lo movió y lo llevó a llevar la carga del herido como si fuera propia. Se acercó, le vendó las heridas, el aceite, ellos cargaban aceite y vino como parte de medicina, como un bálsamo, como un analgésico que ayudaba a hidratar el tejido de la piel. El vino era un antiséptico y con toda la calma le presta los primeros auxilios, le lava la herida, camina porque él pone al hombre sobre el caballo, el burro, el camello, lo que sea que tuviera en esa época. Él termina caminando los 21 kilómetros para que el enfermo vaya sobre el animal. Lo alimentó, se preocupó por él, le veló el sueño. Porque el texto dice que lo llevó al mesonero y al otro día, le dio 2 denarios y le dijo: cuídamelo hasta que yo venga y yo te pago. Quiere decir que se quedó todo el día con él, lo sustentó, lo hidrató, lo alimentó, lo cuidó, le veló el sueño y al otro día se fue, pero lo dejó encargado de alguien. Hermanos, el samaritano sacrificó su integridad física al detenerse a socorrer a la víctima de los ladrones. Podía haber quedado igual. Sacrificó su comodidad cediendo su cabalgadura. Sacrificó su tiempo quedándose con el hombre para cuidarlo. Sacrificó su dinero para pagar los costos de la recuperación. Hermano, el samaritano no simplemente se detuvo y dijo: ay, lo siento por ti. Qué embarrada. Qué terrible está la seguridad aquí en Jericó. ¿Sí o no? No le dijo: cuenta con mis oraciones. Yo soy un intercesor. Voy a orar por ti. Tampoco le dijo: ¿sabes qué? Yo llego a Jericó y te mando a alguien a recogerte. No, hermanos. Él se encargó personalmente de atender todas y cada una de las necesidades del hombre herido, que es nada más y nada menos que su peor enemigo. Personalmente se encargó de su enemigo. Hermano, la compasión lo llevó a la acción. Hermanos, muchos de nosotros tenemos un corazón tan compasivo. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos la necesidad de alguien decimos: se me arruga el corazón, no, se me quitaron las ganas de comer, no, terrible, ¿verdad?
nosotros vivimos de compasión, pero de ahí no pasamos. De ahí no pasamos. Se nos mueven los intestinos y el corazón y se nos arruga y lloramos. Y, ay, Señor, bendícelo a través de alguien que no sea yo. Esa es más o menos la oración que hacemos. La compasión lo llevó a la acción. Miren que el samaritano no pregunta como el maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? Sino de quién soy prójimo. Lo importante del samaritano no es la valentía, sino el precio que está dispuesto a pagar para ayudar a aquel que lo necesita. El samaritano le da lo que tenía encima y promete darle lo que no tenía. Es un amor sin límites, es un amor extremo, hermanos. Mientras los ladrones roban al hombre, lo dejan medio muerto y lo abandonan, el samaritano paga por él. El samaritano lo cuida y el samaritano promete regresar. Pero hermanos, no todo es malo. Hermanos, quiero recordarles que seguramente hay alguien por quien usted ha estado o está dispuesto a dar lo mejor. Yo creo que hay alguien por quien usted está dispuesto a sacrificar su integridad, está dispuesto a sacrificar su dinero, está dispuesto a sacrificar su tiempo, su comodidad. Hay alguien por quien usted está dispuesto a ser el buen samaritano. ¿Saben por quién es? ¿Por quién? Por usted mismo. Ay, usted por usted, lo que sea. Sacrifica tiempo, dinero, comodidad. Por usted está dispuesto a sacrificarse hasta donde toque. Pero la pregunta es, ¿estaría dispuesto a hacer lo mismo que está dispuesto a sacrificar por usted? ¿Estaría dispuesto a hacerlo por otro cercano? Porque para nosotros queremos lo mejor. ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo mismo con alguien cercano? Pregunta, ¿lo mismo que estamos dispuestos a hacer por nosotros, lo haríamos por un extraño? ¿Lo mismo que estamos dispuestos a hacer por nosotros, lo haríamos por un enemigo? Hermano, la iglesia deberíamos entender que este mundo sería tan distinto si estuviéramos dispuestos a hacer por el prójimo lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros. Así que con el actuar del buen samaritano, Jesús quiere responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En palabras de Antonio Cruz, el prójimo es aquel que te salva la vida. Es aquel que se porta contigo como si fueras su hermano, aunque tu piel tenga otro color. Quien es capaz de sacarte del valle de la sombra de muerte, incluso aunque no pienses como él, ni comulgues con sus ideas políticas, sociales o religiosas. Ese es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? En palabras de Tim Keller, instintivamente, dice Keller, nosotros tendemos a limitar por quién nos esforzamos. Lo hacemos normalmente por personas como nosotros y por las personas que nos gustan. Jesús no tendrá nada de eso. Al representar a un samaritano ayudando a un judío, Jesús no habría podido encontrar una forma más contundente que el de decir que cualquiera que lo necesite, independientemente de la raza, política, clase social, religión, cualquiera que lo necesite es tu prójimo. No todo el mundo es tu hermano en la fe, pero todo el mundo es tu vecino y debes amar a tu prójimo. En palabras muy resumidas, hermano, yo no soy tan pilo como estos hombres. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que se cruza en tu camino y necesita tu ayuda sin importar quién sea. ¿Quién es tu prójimo? El católico es tu prójimo. El musulmán es tu prójimo. El hinduista es tu prójimo. El budista es tu prójimo. El ateo es tu prójimo. El agnóstico es tu prójimo. El testigo de Jehová es tu prójimo. El adventista es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que votó por Abelardo.
¿Quién es tu prójimo? El que votó por Cepeda. ¿Quién es tu prójimo? El de derecha, el de izquierda y el de centro. ¿Quién es tu prójimo? El homosexual. ¿Quién es tu prójimo? La prostituta. ¿Quién es tu prójimo? El fornicario, el adúltero, el mentiroso y el corrupto. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier persona, la que sea, que necesite tu ayuda, sin importar su condición, que haga o que no haga. Ese es tu prójimo. Y si ya sabemos quién es el prójimo, la pregunta que debemos plantearnos es: ¿de quién seremos prójimo? ¿De quién serás prójimo esta semana? Y quiero ir aterrizando esta predicación con una revelación que es transformadora, o por lo menos lo fue para mí. El maestro de la ley termina respondiendo quién es el prójimo. Porque cuando él le cuenta la historia y le pregunta, bueno, ¿quién es el prójimo? Y él responde, el que se compadeció de él. Entonces Jesús le dice, ok, veías tú lo mismo. Otra vez. Hermano, el texto no nos dice qué hizo después de ahí el maestro de la ley. Tal vez dejando abierta la respuesta para todos nosotros. Hermano, si este es un texto narrativo con una historia, debemos identificarnos con alguno de los personajes o con todos ellos. Así que mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿con quién te identificas en esta parábola? Hermano, y tranquilo que aquí hay para todos. O sea, aquí no vas a quedar por fuera. Todos vamos a quedar con un ladrón, o con un religioso, o con el samaritano del corazón. ¿Con quién te identificas? ¿Con los ladrones que perjudican con violencia al prójimo? ¿Hay aquí algún ladrón que perjudica? Ahora alguno dirá, no, pastor, yo ladrón no. No, yo todo menos ladrón. Pero quizás si no eres un ladrón, tú puedes ser alguien que estás perjudicando a tu prójimo con tus acciones, con tu comportamiento, con tus actitudes. Así que si te pareces al ladrón, si eso es lo que está pasando en tu vida. O te identificas con los religiosos que perjudican con su indiferencia. ¿Eres tú de los que pasas de largo? ¿Eres tú de los que ignoras al prójimo? ¿O te identificas con el samaritano? ¿Hay alguien aquí que diga, pastor, yo estoy pintado en ese samaritano? Es que me retrató. Hermanos, si nos identificamos con los ladrones, porque muchos fuimos ladrones, lo digo en el sentido amplio, sí, figurativo, porque algunos dicen, ay, el pastor también fue ladrón. Si nos identificamos con los ladrones que le hacen daño al prójimo de alguna manera, debemos arrepentirnos de nuestra maldad. Si nos identificamos con los religiosos que pasamos de largo, hermanos, e ignoramos, si somos indiferentes a la necesidad del prójimo, entonces debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Si nos identificamos con el samaritano, es posible que alguno se alegre porque tiene algo del samaritano, pero seguro llegará también a la conclusión que le falta mucho para amar de la manera que ama este samaritano. Así que necesita la ayuda del Señor. Pero antes, hermanos, de ser los samaritanos, quiero proponerles que nos identifiquemos con un personaje más que está en la historia. ¿Quién es? El medio muerto. Querida iglesia, queridos amigos, a los ojos de Dios, nosotros éramos los hombres que decidimos caminar por este camino peligroso, por este mundo caído, dándole la espalda al Señor, y terminamos tirados en la zanja, asaltados, desnudados y brutal y mortalmente golpeados, absolutamente incapacitados de sanarnos,
de poder salvarnos por nuestra propia cuenta, ahí estábamos tirados en el fango, sin esperanza, condenados inevitablemente a la muerte y a la condenación eterna. Sin embargo, cuando estábamos exhalando nuestro último suspiro, siendo sus más grandes enemigos y sin esperarlo, apareció en el camino el prójimo perfecto, y apareció en el camino el verdadero buen samaritano, Jesús, el Hijo de Dios. Él es un mejor sacerdote, Él es un mejor levita, Él es un mejor prójimo, Él es un mejor buen samaritano. El amor mismo se hizo carne. Solo Jesús amó a Dios y amó al prójimo siempre con todo su ser. Solo Él cumplió toda la ley. Este Jesús no pasó de largo. Este Jesús no fue indiferente a nuestra condición, sino que nos vio, se compadeció, se le movieron sus entrañas y en su amor se acercó a nosotros, viniendo a vivir nuestra vida. Vendó nuestras heridas, sanó nuestras heridas con su muerte en la cruz del Calvario. Por sus llagas hemos sido sanados, y Él nos cuidó y Él nos llevó al mesón, que es su iglesia para mí, para ser cuidados, y prometió que Él vendría por nosotros y puso en su cuenta la deuda que teníamos por nuestra sanidad y nuestra salvación. Él lo sacrificó todo por nuestra sanidad. Así que ¿quién es mi prójimo? Jesús es mi prójimo. ¿Quién es el buen samaritano? Jesús es el buen samaritano. Y este mismo Jesús es el que ahora nos empuja a ser el prójimo y a ser el buen samaritano de cualquiera que necesite de nosotros. Él es, hermanos. Antes de ser el sacerdote, el levita, el ladrón, el samaritano, fuimos los hombres tirados en la zanja, sin esperanza. Y este Jesús, como dice Romanos, siendo nosotros enemigos, Cristo vino a morir por nosotros. Hermanos, solo cuando entendamos que fuimos rescatados de la muerte por Jesús, nuestro prójimo y samaritano perfecto, recibiremos la capacidad para amar e ir y ser el prójimo y el buen samaritano que los demás necesitan. Necesitamos entender que nosotros éramos los de la zanja. Nosotros somos los que fuimos asaltados, golpeados, desnudados brutalmente por el enemigo, por el pecado. Pero este Jesús, siendo nosotros sus enemigos, se detuvo y nos amó y nos sanó y nos salvó y nos puso. Hay muchas interpretaciones del mesón. Yo creo que el mesón hoy puede ser la iglesia, donde nos puso en una iglesia local para que fuéramos cuidados mientras Él regresa por otros mesoneros. Y el costo de todo esto lo pagó Él en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos todos sanados. Así que si has hecho daño al prójimo, como los ladrones, ven a Cristo en arrepentimiento, confiesa tu pecado y serás perdonado. Si has actuado con indiferencia como los religiosos, ven a Cristo en arrepentimiento, confiesa tu pecado y podrás ser transformados. Si eres el hombre moribundo tirado en el camino, pon tu fe en Jesús y suplícale que te sane y te salve, y serás sanado y serás salvado. Si estás confiando en tus buenas obras para justificarte delante del Señor, confiesa hoy tu debilidad, ríndete, confiesa tu necesidad de ser salvado únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, y serás librado y serás salvado. Y la pregunta, hermanos, es:
¿Y de quién serás prójimo esta semana? Alguien está por ahí, hermanos, física o emocional o mental o espiritualmente tirado en el camino, sin fuerza alguna, sin ninguna posibilidad de salir de allí, a menos que aparezca un buen samaritano que se compadezca, se acerque, lo sane, lo cuide y se sacrifique por amor a él para mostrarle el amor de Jesús. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Serás tú el prójimo de alguien esta semana? Porque de esto se trata, hermanos. Cuando entendemos que nosotros éramos el moribundo que fue alcanzado por el amor de este buen samaritano, cuando entendemos esto, no nos queda otra cosa, hermanos, que ser el prójimo y ser el buen samaritano de otros, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Y yo espero que salgas de aquí inquieto, hermano, viendo prójimos por todas partes. Ayer pasó algo gracioso en la tarde con mis hijas. Salimos a hacer unas vueltas y como yo tengo esta predicación toda la semana masticándola y trabajándola, pues yo veo prójimos por todas partes, ¿no? Entonces salimos y en serio hubo varias oportunidades donde se dio la posibilidad de servir y yo de una vez me iba. Y Sofi me decía, bien papi, 1, 2, 3 y bien, todo el tiempo que estuvimos. Y ya al final yo me quedé sin nada, no tenía dinero y pasó alguien ahí por el centro y me dice, hey amiguito, regáleme para un desayuno en el Casa Morales. Y me dio risa. Y qué buen humor el del hombre. Y yo, hey, qué buen chiste, hermano. Y seguí. No es que no tenía. Y me dice Sofi, papi, no fuiste el prójimo de él. Pero igual seguí. En estos días voy y lo busco. Hermano, yo espero que salgan de aquí. No pensando si los que me encuentre, ¿será que este es mi prójimo? No, espérenme, yo pienso, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Necesito saber si este es o no es. ¿Será que le debo ayudar? No, yo voy a orar y ayunar una semana a ver si sí o no, porque es que el Señor nos empuje, hermanos, a ser el prójimo y el buen samaritano de cualquiera que Él ponga en nuestro camino, que necesite ayuda, sin importar quién sea. Vamos a orar y vamos a terminar respondiendo al Señor en adoración, cantando el amor de Cristo, porque es ese amor el que nos lleva a amar de la manera que debemos amar. Yo quisiera animarte a que examines tu corazón en esta mañana. Examina tu corazón en esta mañana. Y si tú estás en esta mañana en este lugar y tú eres el ladrón, te tengo una buena noticia. Hoy puedes venir en arrepentimiento y has perdonado de todos tus pecados. Si tú eres el religioso, el sacerdote o el levita que has pasado de largo con indiferencia hacia tu prójimo cercano, hacia el que no conoces o aún hacia tus enemigos, arrepiéntete y ven a Jesús. Y la buena noticia del Evangelio es que vas a ser perdonado. Si tú eres el hombre tirado en la calle, la buena noticia para ti, este Jesús vino a morir por ti para sanarte. Y Él te cuida y Él te cuidará. Y Él pondrá gente a cuidarte hasta que Él regrese por segunda vez. Ven a Cristo. Si estás aquí, tú eres como el experto de la ley, justificándote a sí mismo, creyendo que con tus buenas obras puedes heredar el cielo y la vida eterna, arrepiéntete, ríndete hoy, ríndete. Dile, Señor,
no hay manera que yo pueda cumplir todas tus demandas, solo me queda abrazar tu gracia por medio de la fe. Y si tienes visos de este buen samaritano, pero estás lejos de lo que Él espera que seas, ven a Cristo y pídele que te ayude a ser el prójimo y el buen samaritano que Él espera. Respondamos.